Lección 5. Relaciones en tablas. Bases de datos relacionales. Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos precedentes de una o más tablas. Al hacer uso de las relaciones se evita la duplicidad de datos, ahorrando memoria y espacio en disco, aumentando la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo con tablas. Para conseguir una correcta base de datos relacional es imprescindible realizar un estudio previo del diseño de la base de datos. Para poder relacionar tablas entre sí se deberá especificar un campo en común que contenga el mismo valor en las tablas y dicho campo será la clave principal en una de ellas. Las tablas se relacionan de 2 a 2, donde una de ellas será la tabla principal, de la cual partirá la relación, y la otra será la tabla secundaria, es decir, el destino de la relación. Como acabamos de mencionar, para poder tener una sólida relación entre las tablas, tenemos que hacer un estudio previo. En este caso, el problema informático que queremos resolver es uno donde estamos haciendo encuestas para un determinado empresa de opinión y vamos a estar en diferentes estados de la República. Para no estar repitiendo el estado, lo que vamos a hacer es que vamos a generar las tablas en relación. Tenemos la tabla principal que sería la de encuestas. Aquí tenemos dos campos que vamos a relacionar. En este caso aquí irían los estados y de la preferencia por los partidos. Para iniciar nuestra relación, bueno, tenemos que cerrar nuestras tablas y nos vamos a ir a lo que es herramientas de base de datos, relaciones. Al aparecer esta ventana, lo que vamos a hacer es agregar los diferentes componentes de las tablas de la base de datos que ya tenemos diseñada. Lo que vamos a proceder nada más es arrastrar los campos que vamos a relacionar. En este caso, esta encuesta tiene un estado de la República, o fue aplicada a un estado de la República. Por lo consiguiente, vamos a generar esta relación. Además, vamos a exigir las diferentes integridades referenciales, es decir, que al momento que se actualice un dato en una tabla, automáticamente afecte las que están relacionadas. Así como cuando eliminamos, es decir, si estuviéramos eliminando un estado de la República, automáticamente se eliminarían todos los registros de encuestas que tienen que ver con ese estado de la República. Este tipo de relación es de uno a varios, ya que varias encuestas se puede hacer en un estado. Damos clic en crear y automáticamente nos dice que de un estado puede haber varias encuestas. Para la preferencia del partido es lo mismo. Agarramos este campo y lo arrastramos hacia y lo dejamos caer en el destino. Igualmente vamos a exigir las dos integridades verificando que efectivamente haya caído el campo con el que queremos relacionar. Vamos a crear y automáticamente está nuestra relación. Nota cómo al momento de guardar la relación o las relaciones, si abro estados, encuestas y partidos, fíjense cómo automáticamente apareció lo que son estos símbolos. ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera ya empezar a capturar información o verificar información de las preferencias, le voy a dar clic en este símbolo y fíjense cómo me está indicando que del PRD yo tengo dos preferencias. Si voy al PAN tengo 3 y si voy al PRI tengo 2. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, si nos vamos a la tabla de encuestas, nos vamos a dar cuenta que por el simple hecho de haber anotado este número, automáticamente Access me indica a qué estado se aplicó esta encuesta, o inclusive qué partido fue el de la preferencia que mencionó la persona. Si nos vamos nuevamente a partidos, me voy a ir a PRD, serían 2, Ernesto y Juan Antonio. Si voy a encuestas, automáticamente nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos esos dos parámetros. En el caso de los estados, igualmente, si nos vamos a Estado de México,
tenemos 4 registros. Tenemos Distrito Federal, tenemos 2, Colima 1, Hidalgo no hay y Veracruz no hay. Nuevamente, ¿por qué razón? Porque al momento de que yo empecé a relacionar la tabla, con el simple hecho de poner nada más la relación del número del estado 1 con de la tabla estado 1, automáticamente Access hace el resto. Y se dan cuenta, bueno, no hay necesidad de escribir Estado de México, Distrito Federal, Colima, con el simple hecho de poner un número, lo estamos logrando. Eso nuevamente nos va a servir bastante cuando empecemos a aplicar las consultas. Es decir, si yo no quiero que aparezca el número 1 o el 2 o el número de estado, quiero que me aparezca efectivamente el estado o el nombre del partido. Pero eso vamos a irlo viendo posteriormente con las tablas y con el uso de los diferentes formularios. ¿Cómo ves? Tenemos un ejemplo de pago de colegiaturas. Este pago de colegiaturas es muy sencillo de manejar, ya que lo estamos haciendo a través de cortes. Tenemos una base de datos de cortes. Contenemos identificación del corte, es decir, corte 1, corte 2, corte 3, la fecha del corte, en qué folio inició, qué recepcionista, en este caso abrió el corte, el sucursal, el turno, si el corte está liberado, cuál fue el folio de cierre y sobre todo los folios tipo B. Posteriormente tenemos los pagos fiscales, es decir, que uno pagó, la carrera, qué recepcionista lo recibió el cobro, qué semana y algo muy importante que es el campo de relación. En este caso dice que este pago entró en el corte número 1. Así como aquí todos estos pagos entraron en el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5. Y si nos damos cuenta no nos vamos a perder porque cada pago está en un determinado corte. Por ejemplo, están en el corte 154. Y si nos vamos, efectivamente nos vamos a dar cuenta que ese corte, el 154, se abrió el 7 de marzo del 2011 y que está debidamente liberado. Al momento de que nosotros relacionamos estas tablas, automáticamente genera este proceso. Es un formulario que ya tenemos previamente diseñado para este cometido de ejemplo. Aquí yo tengo un tipo formulario maestro-esclavo, o esclavo, o maestro-aprendiz, o detalle. Diferentes autores les dan diferentes tipos o nombres. En este caso, esta interfaz gráfica me lleva el control de los cortes. Y este grid o tabla me indica cuáles pagos fueron del corte 1. Si yo avanzo al siguiente corte, me voy a dar cuenta que efectivamente la información que hay abajo cambió. Es decir, que aquí tengo 14 pagos del corte 2. Si yo avanzo al corte 3 de 167, me voy a dar cuenta que el corte 3 tiene 4 pagos. Y si los voy avanzando, fíjense cómo la relación automáticamente me indica de tal corte cuántos pagos estuvieron a cargo. Si cerramos esta información, nos vamos a dar cuenta que efectivamente la relación fue determinante en este tipo de información. Nuevamente tenemos lo que es un campo principal, que es el folio del pago, y también lo que es el corte. Y si nos damos cuenta, el corte, al momento de que capturamos un pago, tenemos que decirle cuál fue. Al momento de exigir la integridad de referencial, automáticamente estamos enlazados y vamos a poder lograr el tipo de formularios que les acabo de mostrar. Como ven, ya posteriormente, como vayamos avanzando en el curso, vamos a ver cómo calcular los subtotales y sobre todo cómo hacer una interfaz de cobro. Pero básicamente esta es la función principal de las relaciones. Elijo un corte y automáticamente a través de esta relación me va a traer todos los pagos de ese corte. Prácticas. Investiga y comenta en clase los diferentes tipos de relaciones que manejan las bases de datos y menciona un ejemplo de cada uno.
¿Qué son las integridades referenciales y por qué se tienen que establecer? Genera las siguientes tablas en la base de datos unidad habitacional UMI con las siguientes relaciones. Si se habrán dado cuenta, tenemos este proyecto de cobro de rentas, cuotas y control de inquilinos dentro de una unidad habitacional. Estos controles es a través de una tabla llamada departamentos, que a su vez están edificios, el edificio que a su vez está en una unidad habitacional, que a su vez está en una delegación. Tanto para el manejo y administración de la unidad habitacional y edificios o cobro de diferentes rentas o cuotas, tenemos una tabla de los empleados que están a cargo, tanto administradores, cajeros, jardineros, etcétera. Si tienes dudas del establecimiento de las integridades referenciales o inclusive de planteamiento de todas estas tablas, lo puedes checar nuevamente corriendo el video correspondiente. Felices prácticas.